número 1, ¿sí? Yo los terminé de corregir ayer, salvo que alguien haya vuelto a entregar por algún motivo, no quedan más pendientes. Yo ahora les voy a mostrar en pantalla, no sé si ahí pueden ver la imagen del primer folleto. Sí, Sí, se ve, profe. Bien, bien. Eh, Hago un repaso general porque me parece que no hubo grandes dudas al respecto, pero nunca está de más repasar estas cosas, ¿sí? Buenos días a la gente que se va sumando. Yo les voy a mostrar los folletos que habían para clasificar en este trabajo. Buen día a la gente que saluda por el chat. Vamos a analizar unas características generales que yo creo que la gran mayoría las identificó, pero puede ser que algunas otras personas se hayan sentido confundidas al respecto o que no se hayan entendido. Bien. En este primer folleto, ¿sí? Por más de que el inglés no se entienda del todo, ¿qué características podemos resaltar para tratar de saber de qué tipo de folleto estamos hablando? ¿Qué características pueden destacar de este folleto? ¿Qué ven en el folleto? Las opciones que hacen. Bueno, muy bien. Ahí directamente alguien ya, creo que fue Mario, me parece, ¿verdad? Sí. Descriptivo. Ah. ¿Cómo? Es descriptivo, ¿Por qué decís que es descriptivo? Yo porque tengo una está opinión dando, distinta, pero decime por qué y yo te digo mi por qué. Motivo. porque describe las opciones que te da para utilizar, si no me acuerdo, pues si me acuerdo cuál era. Ajá. Hay mucho de inglés, no entiendo. Bueno, No hay acá me ayudó mi problema, no hay hija problema. y más o menos alguna, bueno, social media marketing, es una descripción que trabaja del marketing, bueno, Ok. brinde las opciones que te dan con Bueno, el digital marketing, los ok, sociales de media, ok, bueno, ok. Ahí, describe qué es lo que hace, las soluciones. bueno, ahí hay un punto bastante importante. Nosotros acá, lo que tenemos en realidad es un folleto del tipo publicitario, como comentan por el chat. Si ustedes se fijan bien, nosotros tenemos el logo de una empresa, ¿sí? Es esta empresa Halo Tech o Halotech, no sé cómo se pronunciará. Tenemos las redes sociales del lugar y acá lo que tienen, voy a cortar. en mi opinión, no es una descripción, sino una lista de servicios. Bien, entonces esta lista de servicios, en realidad, lo que hace es indicarnos a nosotros qué ofrece la empresa. ¿Se entiende? Entonces, por más de que parezca una descripción, todo esto es un ofrecimiento casi directo. ¿Se entiende? Después, acá hay una especie de descripción sobre qué otras cosas imprimen, ¿sí? Si ustedes se van guiando por esto, pero por más de que parezca una descripción, lo que nosotros tenemos es un folleto del tipo publicitario, porque en realidad el propósito principal de este folleto es el ofrecimiento de los productos o de los servicios, más que la descripción. ¿Se entiende? Publicitario. Sí, este es de tipo publicitario. ¿Esto más o menos se entiende lo que estoy diciendo? Lo aclaro porque da lugar a confusión. No es que, Sí. no es que nada. ¿Ok? Así que bueno, vamos a seguir un poco más. En este caso, lo que tenemos nuevamente es
bueno, no nuevamente, sino que lo que tenemos acá es un instructivo. Bien, literalmente nosotros tenemos cómo utilizar Moodle, ¿sí? En el título ya figura que esto es un cómo realizar algo, y después tenemos los pasos a seguir. Bien, entonces, en este no había mucho que dé lugar a confusión, pero sí algunas personas capaz pensaron que podía ser expositivo o explicativo, cuando en realidad lo que hay acá es una instrucción. Bien. Seguimos para adelante. Acá tenemos un caso muy parecido al primero. Bien. Nosotros tenemos, por más de que lo principal parezca la foto, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es todo esto? Información. La descripción Bueno, de lo que hace la empresa. bueno, Los servicios que prestan. por ese lado va. Yo me confundí por eso. Claro. Acá nuevamente nosotros lo que tenemos es servicios que ofrece la empresa, otras áreas en las que se desempeña, y después directamente lo que tenemos es el contacto y el logo. Entonces, por más de que parezca que describe, en realidad lo que hace es, Claro. a nosotros es informarnos sobre qué podemos obtener con esta empresa. Muy parecido es lo que pasa con este folleto, ¿sí? En este folleto tenemos muchísimo texto, ¿sí? Que en general nosotros para un folleto de tipo publicitario no nos apoyamos tanto en eso. Sí es verdad que nosotros tenemos una imagen grande, que si se fijan en este folleto publicitario también la vamos a encontrar, pero acá, si nosotros nos concentramos en los elementos, tenemos el nombre de la empresa, ¿sí? De esta escuela de idiomas. Y después lo que tenemos nosotros es el programa académico de los diferentes niveles. Entonces, características del programa y después 3 opciones de curso, de 3 tipos de cursada. ¿No es publicitario? ¿Cómo? ¿No es publicitario? Sí que es publicitario, sí. Este es de tipo publicitario, pero ¿qué pasa? Mucha gente puede llegar a pensar que esto es una descripción. Claro. Cuando en realidad la descripción de los programas, que tampoco ni siquiera llega a ser una descripción por completo, porque miren, o sea, solamente destaca las características de cada uno. No es que es un texto enfocado a describir qué pasa. No. Esto a nosotros nos da información de los programas porque nos lo quiere vender. Entonces, por más de que a primera vista el contenido parezca descriptivo o expositivo o informativo, el folleto tiene como función ofrecernos este curso. Y nosotros, cuando nosotros definimos el tipo textual, nos enfocamos principalmente en la función. No se olviden de eso. ¿Está bien? Si nosotros observamos este folleto, van a ver que nosotros tenemos diferentes características. Tenemos una foto, bueno, un dibujo, pero si se fijan bien, no tenemos ningún logo de ninguna empresa. ¿Sí? No hay nada que nos indique quién escribió este folleto, salvo acá un pequeño mini texto que está ilegible, que ni siquiera puedo comprobar de quién es que lo hace. Entonces, acá nosotros el tipo publicitario ya lo descartamos. Bien. Con el marco que tiene el folleto, con el dibujo que tiene el folleto, y tal vez la palabra rules que les suena, ¿de qué nos puede estar hablando este folleto? Reglas ¿Reglas de qué clase? de seguridad. me parece. Exactamente.
Si alguna persona ya conocía la palabra safety, sabe que significa seguridad. Entonces, safety rules son las reglas de seguridad. Esto claramente es un tipo instructivo, ¿sí? Porque nos da pautas a seguir para trabajar de forma segura. Entonces, responde al cómo hacer, que era una de las principales características de los instructivos. Y finalmente, nosotros tenemos otro instructivo, ¿sí? Acá nosotros volvemos a dar la palabra rules. Bien, tenemos la palabra COVID-19, que la persona que no haya oído hablar de COVID-19 en 2020 vivió en otro planeta. Y después tenemos claras señales de las que son indicaciones claras para nosotros. Entonces, por más de que no entendamos inglés, ya vemos que el círculo tachado significa no hacer, ¿sí? Y sabemos que esto nos indica una distancia. Entonces, mismo ustedes pueden identificar de qué se trata estos folletos simplemente recordando algún folleto similar que hayan visto en castellano, ¿sí? Entonces, nuevamente, capaz que esto no daba tanto lugar a confusión, pero no se olviden que nosotros, cuando hablamos de tipo de texto, de tipo textual, nos enfocamos en la función que tiene, más allá de los elementos que lo componen. Bien. ¿Y qué texto es? Yo puse expositivo explicativo. Ahí va. Este último, Sí, yo también. el de Yo también. las 5 reglas, Sí. Sí. este es Expositivo instructivo. explicativo. Pero si ustedes se fijan, Ujú. ¿qué nos está diciendo que hagamos o que no hagamos? A ver, espérenme un segundito, ¿sí? Claro, porque expone la situación y explica. Me pareció que era. Se me corta el audio a cada rato, estoy saliendo. Ahora mirándolo, es mejor, queda mejor en lo instructivo, porque instruye qué es lo que hay que hacer. Pero a mí me pasó lo mismo. Claro, porque tenés la. Expositivo explicativo puse. Sí. Claro, sí, te está instruyendo cómo lavarte las manos. Sí. Exactamente, te da instrucciones de cómo manejarte con el COVID. Sí. Ahí estoy. ¿Me escuchan todavía? Sí, sí. Ah, ok, perdón. Tuve un pequeñísimo inconveniente. Si nosotros le prestamos atención a este folleto, y sobre todo si nos concentramos en lo que vemos, ¿sí? Vamos a ver que la función principal de este texto no es exponer, ¿sí? Ni describir. Nosotros lo que vemos directamente son reglas. Reglas como nosotros vimos en este folleto. A ver, Claro. si nosotros a esto le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, nadie duda de que es un instructivo. Bien, ahora, porque no lo tenga, no significa que no lo sea.
Cuando nosotros vemos indicaciones sobre qué cosas hacer para prevenir un accidente o los contagios de COVID, o cómo hacer una receta de cocina, esas son instrucciones, ¿sí? Recuerden que los instructivos responden a la pregunta de cómo se hace o qué tengo que hacer para. ¿Bien? En cambio, los tipos descriptivos o informativos se centran en otra cosa. Los descriptivos se centran en decirme cómo es un objeto, una cuestión natural observada en un estudio, o darme información, en el caso de los textos informativos, sobre un suceso histórico. Bien, entonces, por más de que nosotros acá podamos llegar a tener alguna descripción, la función principal va a seguir siendo darnos algún tipo de consejo u orden de las cosas que nosotros tenemos que hacer o no hacer. Como me escriben un poco por el chat, son las indicaciones para evitar el contagio. Bien, entonces, el repaso lo quería hacer por este motivo, sobre todo, porque muchas veces da lugar a una confusión completamente justificada, ¿sí? Así que no se preocupen si alguien se confundió en uno o en dos. No hubo ningún caso que esté completamente mal ni nada, pero si alguien se confundió en uno o en dos, no se sienta mal ni mucho menos porque es una posibilidad. Bien, no está mal la idea que tuvieron. ¿Nos faltaba uno? No, ahí está. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que fue el TP1? Yo no puedo ver el chat, no es por el trabajo, pero me di cuenta que lo tengo en privado ahora cuando quise ver. Sí, en realidad es porque todos los mensajes que estoy recibiendo están siendo para mí en privado. Esto lo pueden configurar desde donde dice enviar a, tiene que poner enviar a todos. ¿Sí? Ahí, o por lo menos todo esto dice que me están escribiendo en privado. Nada, comentario. Yo igual cuando hay algún comentario relevante lo comento, porque la mayoría está viendo la pantalla más que el chat. Pero bueno, si lo quieren tener abierto y sobre todo si quieren cambiar a esta configuración para escribirla a todos, es incluso mejor. Bueno, deme un segundo que voy a pasar al campus. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta respecto de lo que fue la clase 1 y la clase 2? Por ahora no. Ok, bárbaro. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pasar al tema de la clase 3, que se refiere a las frases nominales, ¿sí? El tema de la clase de hoy va a ser las frases nominales. No se preocupen todavía si el término frase nominal no les suena a nada, no se preocupen al respecto, porque ahora nosotros lo vamos a comentar en detalle. Lo que sí me interesa, antes de pasar al tema principal de la clase, es que hagamos un breve comentario sobre lo que fue el tema principal de la clase 2. El tema principal de la clase 2 fueron las palabras de contenido. ¿Se acuerdan? Más o menos, ¿se acuerdan? Las palabras de contenido eran los sustantivos, los adjetivos, los adverbios y ¿qué más? Y los verbos, ¿sí? Nosotros teníamos estas 4 palabras de contenido
que eran, bueno, Ya no sé cómo así. Profe, se había cortado. sí, vi que el propio Zoom me echó de la reunión que armé yo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, profe. Bárbaro. Perdón, son los imprevistos de la clase. No hay mucho que se pueda hacer. Bueno, entonces yo decía que nos tenemos que concentrar, por lo menos, en estas 4 clases de palabras de contenido, que eran los sustantivos, los verbos, los adjetivos y los adverbios. Los adverbios. Exactamente. Son estas 4 clases de palabras. Y principalmente, las 2 en las que nos vamos a enfocar hoy son en los sustantivos y en los adjetivos. ¿Está bien? Estas son las 2 principales Bueno, palabras de contenido con las que vamos a trabajar hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de frase nominal, ¿sí? Nos concentramos en un grupo de palabras, ¿sí? Por eso se llama frase, cuyo elemento principal es un sustantivo. Bien, lo vuelvo a aclarar por si están anotando. La frase nominal es un conjunto de palabras cuya palabra central o más importante, que se llama núcleo, es un sustantivo. Bien, esa es la idea principal. Entonces, la frase nominal tiene un núcleo que es el sustantivo. Por eso se llama nominal. Nominal viene de nombre. Nombre puede ser como uno propio. Entonces, esta es la idea. Y además nos vamos a concentrar en los adjetivos, porque los adjetivos son las palabras que utilizamos para describir a los adjetivos son las palabras que utilizamos para describir a los sustantivos. Bien. Entonces, estas son 2 cuestiones que son importantes para nosotros, porque la frase nominal se va a componer del sustantivo principal y de todo lo que lo modifica. Bien, ya sea antes o después. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a volver a compartir mi pantalla. Voy a ver si les puedo... Ahí ustedes pueden ver Moodle directamente. Sí, profe, se ve. Bárbaro. Sí, Acá nosotros pueden ver el video o lo que está por ser un video. Perfecto, se ve bien. sí. Bárbaro. Yo lo que voy a hacer, ustedes este video lo tienen en el campus, en la clase 3. Yo lo voy a ir pausando y frenando como si lo usara de PowerPoint. Está bien, pero en realidad no va a ser un PowerPoint. Ustedes van a poder encontrar este mismo video en el campus como video y no está narrado, sino que está así como ustedes lo ven. Hay gente que dice ya haberlo visto. Acá tenemos una pequeña presentación con la misma información que yo les venía dando. La frase nominal lleva su nombre porque su palabra más importante, que como nosotros dijimos, le llamamos núcleo, es un sustantivo. ¿Está bien? Los sustantivos, como nosotros habíamos bien comentado, podría ser común. Común, recuerden que refiere a cosas tanto tangibles como intangibles. ¿Sí? Y bueno, después el sustantivo propio son los nombres propios, como pueden ser nombres de personas o de ciudades, países, etc. Bien.
zoom. Acá tenemos otro elemento clave. Nosotros o por lo menos yo, les comenté que el núcleo, que es el sustantivo de la frase nominal, yo sé que es nominal la frase porque es un sustantivo ese núcleo. Ahora, ¿cómo reconozco que es el centro de eso? Porque si hay una frase de tipo nominal, existen otras frases, como pueden ser las frases verbales, que no las vamos a ver hoy. Pero, ¿cómo identifico yo que lo que tengo es una frase nominal? Entonces, una forma de hacerlo es preguntándome de quién o sobre quién estoy hablando. ¿Sí? Yo esto lo voy a explicar de forma general y después nosotros lo vamos a ver en un ejemplo práctico y en un Word, así yo les puedo ir marcando. Bien. Básicamente. Esto no es tan importante. Bueno. Prefiero PowerPoint antes que video, pero no importa. Un ejemplo de frase nominal sería, si yo les dijese, por ejemplo, the tall man on the door. El hombre alto en la puerta. Esa sería la frase en castellano. Si ustedes leen esta frase, el hombre alto en la puerta, ¿sobre quién habla la frase? Nosotros ahí estamos aislando una frase, ni siquiera una oración. Lo que tenemos ahí es una frase nominal, en castellano, pero si ustedes la llegan a leer. El hombre alto en la puerta. El hombre alto. Muy bien. Del hombre alto. Muy bien. Nosotros nos estamos enfocando en el hombre. Entonces, ese hombre, esa persona, es mi núcleo. Y como ese núcleo es un sustantivo, que es hombre, sabemos que es una frase nominal. Bien. Ahora, cuando nosotros identificamos este núcleo, también vamos a poder ver las cosas que lo modifican. Antes, que van a ser llamados premodificadores, y los que lo describen después. Entonces, si yo tengo el hombre alto en la puerta, ¿sí? No sé cómo dije. El alto hombre en la puerta, no importa. Las palabras que se ubiquen antes de la palabra hombre, esto en inglés es mucho más fácil porque los adjetivos se ubican atrás. Todas las palabras que estén a la izquierda o antes de ese núcleo son los premodificadores y los postmodificadores son todos los que se ubican después de esa palabra. ¿Está bien? Mismo dentro de el propio conjunto. No se preocupen si ahora queda medio en el aire, está bien, pero yo para no andar y sacando y poniendo el video, lo explico así y después se los voy a mostrar en un ejemplo más claro así. No damos lugar a confusión. Claro, está poniendo alto antes de hombre, está señalando. Bueno, ahora que el video nos ofrece unos ejemplos en inglés, vamos a verlos sobre estos ejemplos. Si nosotros tenemos environmental policy, que sería una política ambiental, ¿sí? Supongamos que nosotros ahora tenemos esta frase aislada, pero la podemos ver en una oración, ¿sí? Perfectamente. ¿Cuál es el centro de la frase?
Si nosotros decimos política ambiental, Ambiental. ¿ambiental a qué describe? Al medio ambiente. Y el medio ambiente. Eso refiere a medio ambiente. Pero si yo digo, por ejemplo, causa ambiental, o si yo digo, por ejemplo, Ahí se refiere al medio ambiente. crisis ambiental. Ambiental Claro. lo que hace es describirme al sustantivo. Ambiental es un adjetivo, en este caso. Entonces, Claro. una política ambiental, ese ambiental me dice de qué clase de política estoy hablando. Porque si yo digo, por ejemplo, política económica, ahí estamos hablando de otra clase de política. Entonces, en este caso, ambiental me describe a política. Entonces, nosotros esta política la vamos a identificar como nuestro Sustantivo. centro de... Como Un núcleo. sustantivo. Exactamente. Este es nuestro centro de la frase nominal. Bien. Y después lo que tenemos como environmental es un premodificador, porque nosotros lo encontramos Adjetivo, pero que además un es... modificador a la derecha. Ahí está. Nosotros vamos a identificar al núcleo, que es política. Bien. Y ambiental describe a la clase de política. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo más. ¿Qué se pone? ¿Nominal? ¿Se pone nominal o se pone...? Si nosotros vamos a describir a toda la frase, ¿sí? La categoría sería frase nominal. Ahora esto lo vamos a ver un poco más en firme, no se preocupen. Lo que estamos haciendo por el momento es describir los elementos dentro de las frases nominales. ¿Bien? Entonces, si ahora tenemos unusual, strong, structures. Unusual, ¿qué significa? ¿O qué se les ocurre que puede significar? Inusual. Inusual, perfecto. Inusual. Muy bien, muy bien. Y strong, tal vez les suena a algún lado. Estructuras. Fuerte. Venta. Strong significa Firmes. fuerte, Fuerte. firme, rígido, o sea, dependiendo del contexto y de lo que hablemos, puede tener diferentes significados, pero Una sí, estructura. refiere a la fuerza, a la solidez, a la firmeza. Y ahora hablamos de structures, que son Estructuras. estructuras, muy bien, es una palabra, Estructuras. hasta incluso podríamos decir que tirando a transparente. Entonces, inusual, firme, sólido, fuerte, estructuras. ¿Cuál es el núcleo de esta frase? O sea, ¿en quién nos enfocamos? En las En la estructuras. estructura. Estructuras. Muy bien, en las estructuras. Una forma fácil de identificar estas cosas es, si nosotros empezamos a tachar cosas, ¿cuándo deja de tener sentido la frase? Si nosotros tachamos estructuras, tenemos inusual, fuertes, No ¿qué? tiene sentido. No tiene sentido. En Claro. cambio, si yo tacho inusual, tengo strong. Strong structures, estructuras firmes, estructuras sólidas, sigue Exacto. manteniendo el sentido. ¿Se entiende? Obviamente que Sí. nosotros perdemos Sí. cosas, pues estamos tachando elementos, pero sí. Vamos a hacer una cosa, porque se nos está por cortar la meeting. No estaba grabando, ahora sí. Vuelvo. Entonces, nosotros identificamos el núcleo, ¿bien? Y podemos identificar las palabras previas que nos dan información sobre la estructura, en este caso, que es el núcleo. Y ahora tenemos of organizations, que es de las organizaciones, que también nos aportan información, ¿sí? Nos modifican a la palabra central de la oración. Si yo ahora nosotros a esto le tachamos structures, nosotros tenemos unusual strong of organizations.
todo modifica, pero no tengo a qué. Entonces, ustedes cambien la palabra estructura por líderes, o la palabra estructura por habilidades, o la palabra estructura por otro sustantivo, cambia completamente. Solo queda organizaciones como principal. Bueno, en ese caso, cuando yo tengo de las organizaciones, fuertes e inusuales, no sé qué de las organizaciones, mi oración no tiene núcleo. Entonces, ahí nosotros sabemos con certeza a qué nos estamos refiriendo. Entonces, como nosotros dijimos recién, ¿sí? Structures es el núcleo, y después tenemos los premodificadores, unusually strong, y of organizations como post-modificador. O sea, ese modificador que viene después, pero nunca lo paro a tiempo. Ahí está, casi justo. Entonces, nosotros ya describimos qué es una frase nominal, ¿sí? Describimos cuáles son los elementos que vamos a encontrar en esa frase nominal, o sea, el núcleo, uno o más premodificadores y uno o más postmodificadores, o sea, las palabras que modifican al núcleo antes y después del núcleo. Y ahora vamos a saltar un paso más atrás, ¿sí? Y es qué función o en qué lugar de la oración vamos a encontrar esta frase nominal. Recuerden que nosotros estamos hablando de las frases nominales en inglés. ¿Está bien? Entonces, yo esta aclaración la hago por las dudas, porque yo soy docente de inglés y no de castellano, entonces si yo digo algo que en castellano no es así, porque no sé, si alguien estudia letras o lo que sea, yo lo aclaro porque realmente no puedo darles la certeza que les puedo dar en inglés. Estas frases nominales, ¿sí?, se pueden ubicar en dos lugares de la oración, ¿sí?, con dos diferentes funciones. Pueden funcionar como sujeto de la oración o como objeto de la oración. Y ahora vamos a dar un ejemplín. Una oración divina, ¿sí? Esta oración tiene un gran acierto, en mi opinión, es que no es una oración fácil como la del hombre alto que les doy yo. Esta es una oración que es una señora oración. Bien. Nosotros tenemos, yo les voy a leer la frase. The Argentinian economic crisis of 2001 unleashed significa desató, ¿sí? En realidad significa que generó, impulsó, pero literalmente significa desatar. Unprecedented policy and political changes in Argentina. Entonces, a ver si esto está en el video, pero si no, se los comento yo. Este unleash es el verbo, ¿verdad? Es la acción, que es desatar. Ahora, ¿quién desató qué cosa? La crisis. Bueno, la crisis, ahí le pegaste al clavo correcto, ¿eh? Lo estamos viviendo. Sí. Pero gramaticalmente le pegaste al clavo correcto. Pues vos hablaste directamente de la crisis. La crisis, o la palabra crisis, es el núcleo de la frase nominal. Ahora, esta frase nominal, porque por supuesto que acá tenemos dos. Todavía esto no lo saben, pero tenemos dos. Todo esto, cuando yo pregunté quién hizo la acción, no dudaron y me dijeron la crisis. La crisis
es el sujeto de la oración. Todo esto es la crisis. Bueno, perdón. Todo esto es el sujeto, El sujeto. que se centra en la palabra crisis. Ahora, ¿de qué clase de crisis hablamos? Económica. ¿Económica en dónde? En Argentina. En Argentina. ¿De cuándo? 2001. De 2001. Bueno, sí. Nosotros hablamos de 2001. Bien. Entonces, todo esto se centra en la palabra crisis. Ustedes miren qué fácil identificaron el núcleo de nuestra frase nominal, sin siquiera haberse detenido a pensar si era o no era frase nominal. Entonces, la Porque crisis, parece que, se ve así, parece que ya estuviese en rojo la bueno, palabra. sí, sí, ¿O no? sí, sí. Justo capaz que es una palabra que es muy notoria. Pero nosotros, gramaticalmente, nos centramos en esta parte, que es el sujeto, es quien hace la acción, y ustedes ya pudieron identificar fácilmente que crisis es el núcleo, y es que después Argentinian, Economic y of 2001 son los modificadores. Premodificadores en el caso de Argentinian y Economic, postmodificador en el caso de of 2001. The es un artículo, bien, no es un modificador. ¿Sí? Pero, sí, para que lo sepan. ¿Cuál es Nosotros el tenemos, post-modificador? ¿cómo? ¿Cuál es el post-modificador? Of 2001, de 2001. O sea, porque nosotros tenemos la palabra crisis y todo lo que viene antes, bueno, los adjetivos que vienen antes son premodificadores y lo que me describe la frase nominal, pero está después son los postmodificadores. ¿Está bien? Entonces, en este caso nosotros tenemos una frase nominal en la posición de sujeto, ¿sí? Y tenemos otra. Si nosotros tenemos la crisis económica argentina del 2001 desató. ¿Qué desató? Y con esta lo Una mandé crisis por... económica. ¿Cómo? Acá, no. La crisis Abajo. económica de 2001 desató ¿qué cosa? Acá dice unprecedented policy and political changes in Argentina. ¿Qué es change? No me acuerdo. Changes son cambios. Cambios. Bien, Cambios en la política. Desató cambios en Argentina. muy bien. ¿Desató qué? Cambios. Cambios en Argentina. Sin precedentes de Policiales. política y de... Política y policial. Sí. En realidad, policy son las políticas, Mm. o sea, las pautas sobre lo que hay que hacer y no hacer. Y después political es la política. Bien. O sea, son dos palabras muy similares, pero distintas en inglés. Ahí ya tenemos un coso. Ahí ya tenemos un problema, pero no se preocupe. La idea es esta. La crisis... ¿Cuál es la oración de abajo? ¿Cómo? ¿Cómo es la oración? Unprecedented. Sí. Son unprecedented, es sin precedentes. Sí, Sí, precedente. Policy son de políticas. Y política significa política, político, política. Changes son cambios en Argentina. O sea, cambios en políticas y políticos, yo sé, complicada esto para traducir, son cambios sin precedentes en las En la políticas argentinas. Bien. Nosotros acá lo que tenemos es que la crisis desató los cambios. ¿Sí? Entonces, si nosotros le borramos todos los modificadores a esta oración, la frase, la oración tiene sentido. Bien. Y nos quedamos solamente con los núcleos, que son crisis, bueno, unleash es el verbo, y cambios, changes. Todo esto que modifica a changes son los premodificadores, ¿sí? Y en Argentina es el postmodificador. O sea, porque me describe hacia dónde o para quién fueron los cambios, que es para Argentina. Me parece que en esta parte del video hay un error. Ahora les voy a decir. Esto es lo que ya vimos. Bien.
acá, esto ya está. Cuando nosotros hablamos de la primera parte, el núcleo era crisis y lo que nos describe era las frases. Creo que no. Bueno. O no lo vi o no vi en el ustedes... Bueno, esto ya no nos interesa. Ustedes se tienen que concentrar en estas cosas. Si nosotros volvemos a la frase principal, la que estábamos hablando recién. No, todavía no. Acá. Obviamente ustedes me van a decir, profe, acá está marcado con color. ¿Qué hago cuando no está marcada con color la frase? Por supuesto. Y es una pregunta muy válida. Lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí?, es algo tan simple, tan simple y tan difícil a veces, como identificar al verbo. Nuestro verbo en la nos parte la oración al medio en sujeto y predicado. Siempre. Entonces, todo lo que viene antes del verbo tiene la posición de sujeto. ¿Sí? Acá nosotros, obviamente que esto, ustedes lo van a tener que ir aprendiendo de a poquito, a medida de que ustedes van aprendiendo más palabras, a medida de que ustedes se van amigando un poco más con el inglés y con esta idea de intentar comprender, que es un proceso, ¿sí? O sea, no es que un día me levanté y dije, fácil leer el inglés, soy un capo, soy una capa. No, o sea, es un proceso esto. Entonces, el verbo unleash es un verbo que ustedes no lo van a ver en el vocabulario habitual del inglés. Sí es un verbo que no es ni inusual ni nada, pero los tienen que ir conociendo. Cuando ustedes empiezan a buscar las palabras que no conocen en un texto, ¿sí?, o sea, ya habiendo hecho una prelectura, identificando el tipo textual, buscando los elementos que son parecidos, pueden empezar a desglosar las oraciones de esta forma. Si ustedes encuentran el verbo de la oración, lo que viene antes del verbo es el sujeto. La persona o la situación o la cosa o las cosas que realizan esa acción. ¿Bien? Y puede ser que esa acción tenga un objeto. ¿Sí? Ahora, si yo digo, por ejemplo, yo tomo mate. ¿Bien? El verbo podemos identificar que es tomo, de tomar. La persona que realiza esa acción es el sujeto. En este caso soy yo. Y mate es lo que tomo. Entonces es mi objeto. ¿Sí? Hay algunos verbos que tienen objeto, ¿sí?, y hay algunos que no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo yo río. Río de reír, ¿verdad? ¿Tiene objeto eso? No. No tiene, porque yo no río una cosa. Claro. ¿Se entiende? O sea, esto simplemente se hace. Pero sí todos los verbos tienen un sujeto. Entonces, la frase nominal se puede encontrar en el sujeto o en el objeto. Entonces, si ustedes quieren tratar de identificar esta oración, cualquier oración en el inglés, empiecen por el verbo. Y ya van a saber quién hace esta acción, o sobre quién habla esa oración, y qué pasa con ese verbo. Bien, entonces es importante lograr identificar estas cositas porque nos dan mucha más información de la que uno creería. Bien. Nosotros, la clase pasada, cuando hablamos un poco sobre las palabras de contenido,
capaz a alguna que otra persona le pudo haber pasado esto de decir, y yo esto después no lo voy a usar, o yo esto no creo que me sirva. Porque es normal, es habitual que uno intente pasar por debajo de, tirar ahí abajo de la alfombra algunos contenidos. Pero si ustedes se fijan, nosotros ya nos ponemos a pensar que los adjetivos, ¿sí?, empiezan a modificar a este núcleo, que es un sustantivo. Si yo voy a tratar de leer esta oración como la leería en castellano, no la entendería. O la entendería al revés. Entonces, conocer las palabras de contenido, ya con solamente saber qué hacen, nos dan muchísima información. Entonces, conocer el verbo nos permite identificar un sujeto y un posible objeto en la oración, que en este caso están. Profe, Sí, tengo una consulta. sí, Con lo de la clase pasada que nos Sí. dieron los sufijos de las palabras. sí. Pone ed, nos dijeron que es sufijo de adjetivo. ¿Esta sería como una excepción? ¿O ¿Con cuál? Porque nosotros con acá... el verbo este de... ¿cómo que dice? Bueno, un ok. learnship. Lo que pasa es que unleash es verbo. ¿Sí? En este caso no es adjetivo. Si vos te fijás, unprecedented tiene ed, ¿sí? Sí. Y es adjetivo. O sea, lo que pasa es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos los verbos en el pasado, tenemos dos clases de verbos. Dos clases de verbos. Uno son los irregulares, o sea, que de su forma normal al verbo en pasado cambian completamente. Y después tenemos los verbos que son regulares. En este caso el verbo es unleash, ¿sí? Y en pasado es unleashed con ed. Entonces, para verbo, ed es terminación de verbo regular en el pasado. ¿Sí? Para el ed, ¿sí?, el ed para los adjetivos es una terminación común de adjetivos. O sea, en este caso no es que uno o el otro, sino que son diferentes palabras. O sea, diferentes clases de palabras. No sé si se entendió muy bien. Sí, pero no. Ok. O sea, sí entendí lo que dijiste, pero... Vuelvo a repetir. ¿El Cuando presente cómo sería? el verbo, Sí. voy de vuelta. En inglés lo que pasa es lo siguiente, capaz que con esto les estoy dando un poco más de contexto. Muchas veces las palabras cambian de categoría gramatical, ¿sí?, y tienen terminaciones que son fijas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el verbo unleash, ¿sí?, sin ed, significa desatar, ¿sí? Es la forma en infinitivo del verbo. Precede, ¿sí? O sea, sacamos esto y sacamos esto, también es un verbo que significa preceder. Ahora, en este caso, tenemos a unleash en la función de verbo y unprecedented en la función de adjetivo. Entonces, estas dos palabras agregaron la misma terminación, que es ed, solo que una pasó a verbo en pasado, este es un verbo en el pasado, Claro. y este unprecedented tuvo el mismo cambio, pero para funcionar como adjetivo. ¿Entienden? Sí. Ahora sí. Yo sé que la explicación no es fácil, pero porque la pregunta fue muy buena, pero muy difícil de responder. O sea, las terminaciones, ¿sí?, son una guía general. No se concentren en que solo porque tiene ed es adjetivo o solo porque tiene ed es verbo en el pasado. Porque puede ser que tenga la misma terminación,
pero que cumplan funciones distintas. ¿Se entiende? Sí. ¿Ahí un poco más? Sí, sí. Ok. Lamentablemente, la única cura para esta incertidumbre es conocer cada vez un poquito más sobre el idioma e ir estudiando un poquito más de gramática. Lamentablemente. Pero sí, tiene estas cositas que se solapan en el inglés, pero bueno, cuando uno les encuentra la lógica van a ver que no es tan difícil. Sí es difícil de explicar de la nada, pero no es tan complicado. Ya me perdí absolutamente lo que venía diciendo, pero la idea es la siguiente. Una vez que ustedes identifican las palabras principales del contenido en una oración, van a tener muchas más posibilidades, muchas más chances de identificar sobre qué habla la oración. Bien. Identificar los núcleos, como crisis, la acción y cambios, ya nos da como el esqueleto de la oración. Después, obviamente, nosotros tenemos muchos detalles y muchas cosas que van cambiando, que podemos ir entendiendo como no, pero la idea ahí más o menos está. ¿Se entendió la idea general de lo que es una frase nominal? Sí, profe. Sí, Bien. ¿Se Sí, entendió profe. qué es el núcleo y qué son los modificadores? También. Sí, sí. Perfecto, Sí, sí, sí. perfecto. Esa es la clave de lo que nosotros estamos viendo hoy. Que yo sé que parece que no es mucho, pero la verdad que sí es importante. Permítame un segundo. Yo ahora le voy a hacer una captura a la gente que está presente. Así no me olvido. A la lista, no les estoy sacando Ah, foto a su cara. Sí, no se preocupen. iba a poner la selfie. No. Ahí está. Justo todos resaltados. En la lista de chat aparecen los participantes y le estoy haciendo una captura a eso. Así no me... Profe, yo la clase anterior entré y también me apareció como Moto G4. Bye. Igual de la semana pasada no me apareció ningún nombre que no conociera. Así que... Ah, bueno. ¿Qué pasa en la computadora? No me acuerdo. Ahora sí. Ahí está. Son todas las cosas que pueden fallar en una clase virtual, me pasan a mí. Así que si en algún momento hago un corte y hay mucho silencio, es que no me carga la compu, que no sé qué. Pasan estas cosas. Bueno. Finalmente, lo que vamos a hacer para tratar de implementar un poquito más, vamos a trabajar sobre dos textos muy cortitos. Así nosotros podemos tratar de, perdón, cuando yo digo nosotros, estoy tratando de incluir a nosotros, a todo el mundo, pero me sale así. Vamos a tratar de empezar a identificar algunos de estos elementos de los que nosotros venimos tratando de hablar en dos ejemplos particulares, ¿sí? Ustedes ahí pueden ver Word en mi pantalla. Sí, profe, se ve. Sí, Bárbaro, profe, se ve. sí, genial. Entonces, obviamente que esta clase está enfocada en estas frases nominales, entonces acá no, más que una pequeña fotito, una pequeña imagen, no tenemos todo el contexto visual que teníamos con, ahí me tiro el ultimátum, no tenemos todo el contexto visual que teníamos con los folletos, ¿sí? Con imágenes, con numeritos. Simplemente vamos a tomar ciertos elementos de acá. Si ustedes se encuentran con esto, ¿sí? ¿Qué cositas? Vamos a hacer un poco más de zoom.
¿Qué elementos pueden destacar acá por fuera del texto que les indican en dónde podemos encontrar este material que vemos? ¿Qué información? News, como noticia. Perfecto. Nosotros ya tenemos la Y la palabra fecha. news. News, que significa noticias. Tenemos una fecha. ¿Y quién es Elizabeth? Elizabeth. La reportera. Esa es la periodista. Autora. Periodista, por ser Bueno, autora. la periodista, la autora, ¿se entiende? Entonces nosotros ya sabemos de qué clase de texto tenemos enfrente. Un artículo periodístico, Periodístico. sin dudas. Sin dudas que nosotros tenemos un artículo periodístico. Y como no deja lugar a la incertidumbre, sabemos que estamos hablando de Venezuela. ¿Bien? Venezuela in crisis, otra vez la palabra mágica, ¿sí? Pero acá ya nosotros tenemos algunos elementos del paratexto, ¿sí? Algunas palabras transparentes que nos permiten identificar qué clase de texto tenemos y sobre qué se trata el texto. ¿Bien? Yo les voy a leer la frase, no voy a someter a nadie a la tortura de la lectura. Y vamos a ir tratando de buscar estas cositas. ¿Bien? In the past, Venezuela was the wealthiest country in Latin America. Este in the past significa ¿qué cosa? ¿Qué es past? En el pasado. Pasado. En el pasado. En el pasado. En el pasado, Venezuela. ¿Alguien sabe identificar qué verbo es este? Rico. Sí. ¿Qué verbo es was? En el pasado. Sí, el verbo en el pasado, pero Verbo ¿cuál? No sé si alguien lo to be. dijo. Are. El verbo to be. Muy bien. El verbo to be, que significa ser o estar, o en este caso en el pasado, Venezuela era, ¿sí? Y acá nosotros tenemos the wealthiest country in Latin America. ¿Qué palabras? Bueno, Latin America, ya está. In Latin America, ¿qué significa? De Latinoamérica o en Latinoamérica. Bien. Ahora, por más de que yo no sepa lo que es wealthiest, the wealthiest, puedo identificar la palabra country, que capaz alguna que otra persona sabe que country significa Country. País. 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 ¿Sí? Los countries que tenemos en Argentina son otra cosa en inglés. Eso lo inventaron acá. Tiene otro nombre. Fíjate, ¿sí? papi. Sí, esto es otra cosa. Country significa país. Entonces, en el pasado, Venezuela era el país en Latinoamérica. El verbo nosotros sabemos que es was. Entonces, ¿quién es el sujeto de esta oración? Venezuela. Venezuela, por supuesto. Y acá nosotros tenemos the wealthiest country in Latin America. ¿Cuál creen que es el núcleo de todo esto? Country. País. Country. Perfecto. Muy bien. Entonces acá lo que tenemos nosotros es una frase nominal. Porque nos estamos centrando en el sustantivo país. The wealthiest es un superlativo que todavía nosotros no vimos, pero significa el más rico. Wealthy significa rico. The wealthiest, el más rico. Entonces era el país más rico, o sea, con más fortuna, de Latinoamérica. Bien. Entonces, de country tenemos un premodificador y tenemos un postmodificador. ¿Sí? Y ahora vamos a ver otra oración. Venezuela faces unprecedented economical and political crisis. Está pero copiadísimo del video. Face significa enfrentar. ¿Sí? Entonces, Venezuela enfrenta o se enfrenta a unprecedented economical and political crisis.
Nuevamente, si ustedes tuviesen que identificar a qué se enfrenta Venezuela, ¿a qué dirían que se enfrenta? A un precedente. Económico y a una crisis. A una Una crisis. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué clase de crisis es? Como dijo Débora, creo que fue Débora, es una crisis sin precedente, pero ¿de qué clase? Económica y política. Económica y política. Muy Se bien. habla de que antes era el más rico. Por supuesto. Estamos hablando de la crisis. Entonces, crisis es el núcleo, ¿sí? Y todo esto son premodificadores. Entonces, esta oración, ¿sí? Esta frase no tiene postmodificadores, pero tiene premodificadores. Bien. ¿Empiezan a entender un poquito más a qué vamos con estas cositas? En identificar a los elementos. Sí. Esa es parte de la idea. Bien. La tarea va a ser terrible. No lo crean, no lo ¿No? crean. Vamos a hacer una cosa. Vamos a analizar algún ejemplo más en estos 3 minutos que nos quedan. Y después vamos a hacer un último Zoom, un ratito. Así yo les muestro lo que son los trabajos prácticos 5 y 6, que son los de esta clase. Y después pueden seguir con lo suyo. ¿Está bien? Bien. A ver si me gusta alguna un poco más de esta. No. Bueno, en estas oraciones que siguen, ¿sí? En estas dos, tenemos un pequeño problema entre comillas, pero que esta oración tiene más de un verbo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos critics of the government, ¿sí? Las personas que critican al gobierno dicen que, say, es decir, los problemas económicos de Venezuela son una consecuencia del mal manejo económico y de la corrupción. Entonces acá nosotros tenemos el verbo say, ¿sí? Tenemos el verbo be, ¿sí? Esto nos divide una parte, dos partes, ¿sí? Y dentro de esta segunda parte tenemos otro verbo. No se preocupen. Si nosotros empezamos a buscar los núcleos en sustantivos, ¿qué podemos encontrar acá? Tenemos la palabra critics. ¿Qué otro sustantivo pueden encontrar acá? Económico. Economic es adjetivo. ¿Sí? Esta Gobernante. palabra, ¿cómo? Gobernante, ¿no? Government es el gobierno, sí, Sí. es un sustantivo también. Problems, Problema. consequence, mismanagement. Capaz esta palabra no la conocen, pero No. identifican que las palabras que terminan con ment son sustantivos. Obviamente que todos estos... Uy, se nos está por... vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Les voy a dar 3 minutos, 2 minutos. Vuelvan a conectarse y seguimos con la reunión y ya les muestro. Bueno. El trabajo práctico creo que ahora lo va a explicar y así queda grabado también. Sí, eso sí. Ahora sí ya está grabando. Entonces, lo que nosotros decíamos es que delimitar que antes del verbo vamos a tener un sujeto y dentro de este sujeto, que ya sabemos que puede ser una frase nominal, identificar el núcleo me lo confirma. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a decir critics of the government, los críticos, las personas que critican al gobierno, dicen esto. El método de tratar de diferenciar con respecto a cuál es el núcleo, qué sé yo, puede fallar. O sea, puede fallar porque nosotros no tenemos un conocimiento ilimitado del idioma inglés. Porque por supuesto que no es nuestro idioma
nativo, ¿bien? Pero sí son estas cositas que a nosotros nos permiten pensar si yo hablo del gobierno de los críticos o de los críticos del gobierno. ¿Bien? Y ahí me puedo fijar. ¿Qué modifica a qué? Y si ustedes se detienen a analizar estas cositas, que como yo ya expliqué en otras clases, no es que van a estar todo el día pensando, esto es un premodificador, no. Estas son algunas habilidades que ustedes las van a ir adaptando a su forma de leer. Bien, entonces, la única forma de amigarse con el método es practicando. Yo sé que esta parte nosotros ya la estamos viendo juntos, ¿sí? Entre todos, pero reléanla, ¿sí? Miren. ¿Qué tenemos? Perdona, ¿qué tenemos? ¿Que qué es? ¿Leemos el texto en inglés? Y Todavía no tratar estoy hablando de trabajo práctico, ¿sí? Esto estoy hablando de recomendación personal. Claro, pero sería eso, leer el texto en inglés y tratar de descifrar. Claro. Yo les voy a decir la estrategia que uso yo cuando tengo que traducir, que en realidad, o sea, es desarmar la oración en casi todas las partes. Cuando yo tengo una oración que está muy rebuscada o tiene muchas palabras que no conozco, o está mal escrita, porque muchas veces puede pasar eso, que esté mal escrita o lo que sea, no es este caso, eso descártenlo por ahora. Hay que empezar a armar bloques. Entonces yo ya les dije que, miren, nosotros acá, teniendo esta oración, in the past, ya hay una parte que la entendimos. ¿Bien? Y de todo esto, ¿qué hicimos para identificar los elementos? ¿En dónde hicimos el corte? En el verbo. En el verbo. Buscar el verbo. Bien. No was. Identificar el verbo es una gran ayuda. ¿Lo tienen que hacer en todas las oraciones? No. Pero la oración se basa en sobre quién hace qué cosa. Entonces, es muy importante. Y sobre eso ya identificamos quién es el sujeto de la oración, o sea, quién hace, y vemos qué nos dice sobre ese sujeto. ¿Hizo algo en este caso Venezuela? No. Simplemente era. ¿Bien? Y dentro de todo esto, empezamos a identificar otros núcleos, en este caso el de la frase nominal. Entonces, mi recomendación para ustedes es la siguiente. Supongamos, ustedes van a tener que trabajar en estos dos textos. Supongamos que ustedes encuentran esto. No tienen ni idea de lo que es, ni de lo que dice, ni qué sé yo. Miren información como la imagen. Fíjense que acá tenemos un autor. Y de todo esto, empiecen a mirar las palabras transparentes. Atoms es muy transparente. Particles, Átomos, sí. muy bien. Protons, neutrons, Claro. electrons. Entonces ya saben más o menos de qué estamos hablando. Esto es parte de la prelectura, ¿se entiende? Identificar estos elementos que a nosotros nos dan información sin siquiera estar leyendo y buscando en el diccionario. Ahora, si nosotros agarramos una oración como esta, atom, ya lo conocemos. Contain puede ser que sea transparente para muchos de ustedes. ¿Sí? Puede ser que les suene. Y acá nosotros ya tenemos el elemento 3, que es el número 3. Y particles. Entonces, supongamos que ustedes no conocen la palabra main, van a ir al diccionario y van a buscar qué es main. ¿No Y quiere decir mínimo? ¿Cómo? ¿No quiere decir mínima o mínima? No. Partículas. No, main significa principal. Principal. Ah, Digo principal. Entonces ustedes van a agarrar esta oración y prácticamente sin buscar nada, prácticamente la sacaron. ¿Sí? Obviamente esta oración no se compara a esta oración que tiene 83 palabras, 3 verbos, pero de a poquito es eso.
es ir identificando estas cositas para después nosotros poder entender. Bien. Ya les digo. Estas son estrategias. La persona que no sabe nada de inglés, aprovéchelas para pasar de 0 a 1. ¿Sí? O de 0 a 2, o de 0 a 4, o de 0 a 6. O sea, no tiene límite de esto. Y empiecen a identificar y empiecen a reconocer. Cuando ustedes lo hagan dentro de su campo laboral, ¿sí? Dentro de la carrera que ustedes estudian, van a tener la ventaja de que siempre conocen, bueno, siempre o casi siempre, o tienen mucha más información de lo que un humano normal, del tema que se trata. ¿Bien? Disculpe, profe, Sí. hay una tele que yo con los auriculares se escucha mucho Ah. más la voz de Bueno. la tele, no sé si Voy a- pueden mutear así. Hago esto. Yo ahí hice muteada general. Cuando alguna persona necesita hablar, activo el micrófono. Creo que ahí solamente me escuchan a mí. No se escucha más ni nada. Creo que sí. Si estaban respondiendo que sí, no los escuché porque les apagué los micrófonos. ¿Sí? Pero los pueden volver a aprender. Creo. A ver. Sí, se puede, profe. Ah, ok, Sí, ok, está bien. Quería ver si de casualidad no había deshabilitado la opción. No, está bien. Ya está. Entonces, la idea es esa. Que nosotros empecemos a reconocer estos elementos que nos van a dar información, por más de que nosotros no tengamos tanto conocimiento del idioma. Bien. Entonces, estas pequeñas cositas a nosotros nos dan mucho más de lo que creeríamos. La persona que ya sabe un poco de inglés va a aprovechar esto para reconocer, por ejemplo, los verbos, ¿sí? Claro. O algunos sustantivos, o algunas palabras, no sé si se acuerdan, de los falsos cognados. Cuando una palabra significa que parece una cosa, pero significa otra cosa. Esas cosas son siempre una ventaja. Bien, la gente que no sabe inglés, que, bueno, es una posibilidad. Mucha gente tuvo inglés en el colegio y no le gustó, no le prestado atención, o nunca tuvo la posibilidad de estudiar. En ese caso, aprovechen todos estos recursos y empiecen a desarrollar sus habilidades, por lo menos de lectura. Y si empiezan a aprender algunas palabras y empiezan a reconocer algunos falsos cognados y empiezan a reconocer algunos verbos, es un plus. Bien. Después, si a ustedes les interesa desarrollar su inglés, que siempre es recomendable, en mi opinión, pueden ir a hacerlo. Pueden comprarse un librito y empezar a aprender. Pueden, si tienen la posibilidad de buscarse alguna persona que les enseñe, o mismo en internet hay un montón de recursos. Pero, si no tienen la posibilidad, utilicen estas cositas para, cuando se tengan que enfrentar con el idioma, poder hacerlo un poco mejor. Pero es una cuestión de práctica, porque ustedes, como pasaban de su primer nivel al que termina el nivel de la cursada, esto ustedes lo van a ir desarrollando y lo van a ir mejorando como método propio a medida que vayan practicando. ¿Sí? Tienen que ir ejercitando esta habilidad de la comprensión de lectura. Bien. Ahí yo les dejé de compartir pantalla, les voy a volver a compartir mi pantalla, pero para mostrarles otra cosa. Ustedes ahí deberían estar viendo el campus, además de otras actividades de una película. Bien, ahí ven el campus. Si ustedes se acercan a la hoja de ruta, bien, van a ver que tienen los elementos de la clase. Bien. Lo primero es, si tienen dudas o preguntas o lo quieren repasar, tienen el video de la frase nominal, que es el mismo video que yo utilicé para explicarles a ustedes qué era. Pueden utilizarlo como repaso. Este es el texto que nosotros acabamos de ver juntos, el de Venezuela y el de los átomos, los protones. Sí. Para esto, ¿sí?
ustedes van a tener un cuestionario que va a ser el trabajo práctico opcional. ¿Sí? Entonces, este trabajo práctico opcional, que se acuerdan que es ese que lo hacen para sumar nota, si quieren, es un cuestionario. Puede ser que si hagamos el opcional no tengamos que dar el final, dice ahí. No, no necesariamente, no. O sea, va a depender de sus calificaciones. Ah, O sea, sí puede ser una ayuda. Van a entrar acá y lo que van a ver es, yo justo lo tengo habilitado como así, un cuestionario. O sea, ustedes lo completan como un multiple choice y ya está. La actividad del trabajo práctico número 5, que es el trabajo práctico obligatorio, es la siguiente. Van a encontrar 4 textos, 1, 2, 3, 4, pero van a trabajar solamente con uno. ¿Sí? No van a utilizar los 4, porque no vamos a ser tan malos de mandarles tanto tarea. Van a elegir uno, el que más les guste, el que más sientan que está relacionado con su carrera. Acá hay uno sobre automatización y transporte, hay uno sobre marketing, ¿sí? Hay uno sobre matemática, ¿bien? Y hay uno sobre comunicación digital, ¿sí? qué bueno, porque no conseguí folleto para poner en inglés el trabajo opcional. No puedo entrar, no me sale en inglés. No se preocupen, no se preocupen. Estos son textos, ¿sí? No son folletos. O sea, son 4 Bueno. textos, ¿sí? Y la actividad que ustedes tienen, yo no sé si lo bajé, pero vamos a abrir este, de Business Marketing Essentials. Así ustedes lo pueden ver. Ustedes van a ver este texto, ¿sí? Van a ver que es un texto largo. Van a tener 2 actividades. La primera actividad, yo estoy usando este ejemplo, pero la actividad es la misma, ¿eh? Así que no se preocupen si ustedes eligen otro texto, pueden elegir el que ustedes quieran. Las 5 frases que están resaltadas, ¿sí? Son frases nominales. Van a transcribirlas, o sea, las van a volver a copiar acá abajo, por decir una cosa, y van a tener que decir cuál es el núcleo y cuáles son los modificadores de la frase en inglés, ¿sí? Y después van a tener que transcribir el significado en español. Entonces, si yo tengo la palabra, por ejemplo, la frase Business Development Executive, voy a marcar, por ejemplo, vamos a elegir otra, si no. Si nosotros tenemos Manager of Business Development, van a decir, el núcleo es, por ejemplo, Manager, ¿ok? Y el post modificador es of Business Development. Y van a decir, es el gerente o es el manager, si quieren usar la palabra en inglés, pero no sería el ideal, de desarrollo de negocios. Bien, entonces van a hacer eso. Transcriben la palabra, o sea, copian la frase, escriben cuál es el núcleo, cuáles son los modificadores y de qué clase, y traducen la frase según lo que entendieron. Bien. La escribimos en inglés y abajo la traducimos. Muy bien, la frase la escriben en inglés, ¿sí? No sé, supongamos que la frase es esta. The teaching, yo se las remarco en negrita porque no se ve. The teaching methods for instructors. Ustedes van a ver que en esta frase, methods es el núcleo, estos son premodificadores, estos son postmodificadores. Bien, esto es lo que tienen que hacer y abajo tienen la traducción que hacen ustedes según su interpretación. Ese es el punto A. Y el punto B es elegir 5 frases nominales de este mismo texto, ¿sí? Y hacer lo mismo que en la A, ¿sí? Entonces, acá son los 5 que le marcamos nosotros y acá son 5 que ustedes eligen y hacen lo mismo. ¿Está bien?
Lo escribimos ahí abajo. Todo acá. Van a poner A, copian las 5 frases, las que les pusimos nosotros. 1, 2, 3, 4, 5. Después van a poner B y van a elegir 5 frases de este mismo texto, pero que hayan elegido ustedes. Y marcan cuál es el núcleo, cuáles son los modificadores, y la traducen. ¿Sí? Si hay una frase que solo tiene premodificadores o solo postmodificadores, no hay problema. Pero elijan una frase nominal que por lo menos tenga un núcleo y un modificador. ¿Está bien? Solamente núcleo, premodificadores y postmodificadores. Eso tenemos que marcar nada más. Ahí está, solo eso. Solo eso. Bien. Este es el trabajo práctico, que es obligatorio, el 5, y el opcional era responder ese multiple choice con el texto que nosotros vimos con estos 2 textos. ¿Está bien? Son un par de preguntas sobre el contenido del texto. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre los trabajos prácticos? ¿Sobre el 5 y el 6? Yo tenía sobre el anterior, sobre la entrega del anterior. En un segundo vamos con eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre 5 y 6? No, profe, todo perfecto. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los contenidos de la clase de hoy? ¿Algo que no le haya quedado claro? No, ninguna. Bárbaro. Ahora sí, entonces. ¿Qué pregunta había sobre la clase anterior? Con la entrega era Sí. buscar sustantivo, adjetivo, adverbio y todo eso, escribirlo ahí abajo, también escribir las 10 palabras. Perdón, me voy a ir a fijar directamente en el campus, así no te miento. A ver si era eso solo o algo más, o se me pasó algo más. Ya voy, ya estoy llegando. Estamos hablando de la actividad obligatoria, ¿verdad? Sí. La actividad 4. La 3. La obligatoria es la impar, siempre. Bien. En este había 2 puntos. Responder las preguntas en castellano, ¿sí? En español. Hacer la lista con las 10 palabras transparentes, los cognados. Y después tenían el punto B, que era responder estas preguntas, y después meter las palabras subrayadas en las categorías. Sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio. ¿Sí? En el texto de industria están marcadas, ¿sí? Esas palabras. Pero había del 1 al 4, había preguntas, qué significaba industria y todo eso. ¿Eso había que hacerlo? Sí. O sea, no la lo hice actividad es todo. En eso. Porque como decía, hacer lo del final del texto, y estaba el cuadro de los sustantivos y todo, yo pensé que las preguntas, o sea, como... o sea, la contestación de lo que era industria y todo eso, yo pensé que eso no lo teníamos que hacer. Sí. En realidad son preguntas de guía, pero bueno, ustedes van a seguir el texto y las van a poder responder. Ya lo entregué, así que me quedó incompleto eso. Bueno, si querés podés volver a subirlo, lo podés editar. Sí, bueno. Incluso volver a subirlo. Vale. O sea, hay que leerlo, traducirlo. No, traducirlo no hace falta. O sea, responderla, ustedes intenten entenderlo en inglés, ¿sí? Usen el diccionario, usen todo lo que necesiten, y después de eso, responden en castellano, pero no hace falta que lo traduzcan, el texto. Profe, a mí me faltan entregar, porque no entendí bien. ¿Los puedo entregar atrasados? Por ejemplo, yo iba a entregar el del 30, que era opcional. Pero los otros, ¿los puedo entregar o ya no? Hay una fecha que es límite para los trabajos prácticos. Me parece que el trabajo práctico 1 y 2, en teoría, ya no te los dejan entregar, me parece. Está bien. Sí, porque yo no me sabía manejar en el campus de la facultad y no encontré, y me di cuenta que me pasé. Podemos hacer lo siguiente. Si llegaras a tener
bueno, no sé, supongamos que vos querés hacer el trabajo práctico 1 y 2 y no te dejas subirlo, escribime por el campus y yo me fijo si te puedo habilitar la entrega. Bueno. Para que puedas. O sea, si llegas a tener un problema. Trata del trabajo práctico 3 y 4, que todavía están habilitados, de entregarlos antes del viernes. ¿Sí? Así no tenemos que empezar a meter mano en el campus. Claro. Sí, igualmente yo uno obligatorio entregué. Ah, bueno. El Si de entregaste el uno obligatorio... Ese sí. Bueno, ese sí. Ya está. O sea, del trabajo práctico 2, que es el opcional, olvídate, no te hagas problema. Ah, bueno. Sí, Yo el obligatorio sí lo entregué. Bueno, creo que lo entregué el 10. Bueno, si entregaste el obligatorio, perfecto. Sí, ya tengo la nota y todo. Listo. Del 2, olvídate. Concentrate en hacer 3 y 4 esta semana si podés. De vuelta, el 3 obligatorio, el 4 no. Y ya. Listo. Sí, ¿Para pero los bueno. opcionales hay tiempo? De nada. ¿Cómo? ¿Para los opcionales hay un tiempo? ¿O Es lo mismo, es lo mismo. Los del día de la clase se habilitan por 10 días, los trabajos. Ah, sí. Bueno. Creo que igual se puede subir. Te parece que lo subiste atrasado nomás, pero no te dice nada. O sea, puedes subirlo a los trabajos. Es que la fecha de corte en realidad son un par de días después. No sé si son 2 o 1 o no sé. Por una cosita del sistema. Pero yo por las dudas, por si el sistema llega a cumplir, no lo entreguen después. Yo tenía entendido que el opcional lo podías entregar al final del trabajo. No, las fechas de corte son esas. La idea es que ustedes le puedan hacer el seguimiento a la materia clase a clase. Porque si nosotros le damos la posibilidad de que ustedes entreguen todo al final del cuatrimestre, no van a tener esto de tener que practicar clase a clase las habilidades que nosotros, las cuestiones teóricas que nosotros vamos explicando. Imagínense pasar de una cosita a implementar a 10. Si nosotros lo hacemos en 10 clases, o en 11 o en 12 clases, está bien, porque hoy hacemos esto, la próxima hacemos lo de la clase 1 y de la clase 2, pero si ustedes tratan de hacer todo en la última clase, la gente que capaz tiene un poco más de conocimiento de inglés tiene esa ventaja de que va a entender un poco más y va a tener más facilidad. Pero la idea es que ustedes vayan implementándolo de a poquito y vayan siguiendo las cursadas y que no se pierdan, porque no es contenido que se pueda estudiar de un día para el otro. ¿Se entiende? O que se puede implementar de un día para el otro. Entonces mi recomendación es esa. Vayan siguiéndolo, si pueden hacerlo de semana a semana, dentro de lo posible, mejor. Pero bueno, tienen ese changüí que en realidad está fijado para 10 días, pero son 11 o no sé, 12, depende. Bien. Pero entonces la actividad dice mañana, ¿no? La actividad yo la voy a... ¿La 1? ¿Cómo? No, la 1, la de entrega, digo. ¿Qué pasa? No te escuché. No sé. Que vencería mañana. Entonces se cerraría el campus para subirlo mañana. De la actividad 1 y 2. La 1 y 2 es la de la primera clase. O sea, ya pasaron 2 semanas. Esa ya está cerrada, en teoría. ¿Sí? Lo que cerraría el viernes es la del 3 y 4. Que como se habilitó el martes pasado, a hoy martes son 7 días. Miércoles, jueves, viernes son 10. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? No sé si habré entregado el primero yo. Bueno, fíjate, si podés, son actividades rápidas. No hay problema, si tienen que ir, vayan. Fíjate si podés entrar hoy. Chao, Fernanda, nos vemos. Fíjate si podés entrar hoy y si Moodle te habilita a subirlo todavía, yo te lo corrijo, no hay drama. Si ya Moodle no te lo habilita... Yo había preguntado también algo en el foro, pero la verdad que después no encuentro otras preguntas y tampoco encuentro o sea, solamente encuentro lo que hago yo, pero no... ¿En el foro o en los cuestionarios? No, en el foro, porque por ahí pregunto, pero yo ya había tenido problemas que no encontraba la clase pasada, o sea, al principio del cuatrimestre no encontraba, se me había complicado. Sí, son medios difíciles. Ahí no encuentro, hago las preguntas, pero no encontré otras preguntas de otra compañera, pero no respuesta. Es que la primera clase hubo un problema,
que se subieron las preguntas y después se modificó el foro y esas preguntas, así como estaban, desaparecieron, lamentablemente. Ah, Entonces, yo creo que incluso respondí alguna, pero quedaron... pero no se ven. Pero no. No sé si pasó lo mismo, no, creo que con la clase 2 no pasó lo mismo. Pero yo me voy a fijar bien y les voy a decir. ¿Sí? Perdón, acá me aparece una consulta tuya en la clase 2. Ah, en la clase 1, que yo la respondí. Si volvés a entrar, te tendría que aparecer mi respuesta. Pero no, bueno, yo entré y solamente había una chica que no sé quién es y la mía y no sé dónde, o no sé dónde buscar la respuesta. Y tenés que, donde vos hiciste la misma consulta, ahí Sí. te va a aparecer la respuesta. Bueno, no sé, capaz que tu consulta fue una de esas que que voló. Sí, porque yo la hice al principio, sí. Ah, entonces sí. Pero después hay otra que sí tuvo respuesta. Así que cualquier cosa, fíjate a ver si la encontrás, y si no, cualquier cosa, escribime mensaje directo por el campus que yo te respondo. Bueno. ¿Está bien? Sí. Bueno, bárbaro. Bárbaro. Bueno,